Buenas tardes, somos el equipo 3 de francés de materia con la maestra María Teresa Castillo y vamos a presentar nuestro PIE. Yo soy Clarisa Buenrostro y me acompañan Fernando Camacho, Gabriela Castro, Vanessa Chávez y Melanie Chapa. La redacción, por favor. Buen día, a continuación voy a dar lectura a la redacción del problema. El problema es el 3.85 del libro de Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química. Es la sexta edición. Y el problema dice que el tolueno reacciona con hidrógeno para formar benceno. Pero ocurre una reacción secundaria en la que se forma como un subproducto el difenilo. El proceso muestra en la figura 3.85 que se agrega hidrógeno al flujo de reciclaje de gas. Esto hace que la razón de hidrógeno y metano sea 1,1. Asimismo, el tolueno tiene la entrada al reactor, que es 4,1, por lo que la conversión de tolueno al benceno en una pasada por el reactor es del 80% y la conversión de tolueno al subproducto, que es el difenilo, es del 8% la misma pasada. El problema nos pide calcular el reciclaje de gas y el reciclaje líquido por hora. Aquí nos muestra lo que es las reacciones. Como podemos ver, el tolueno reacciona con hidrógeno para formar benceno y metano. Y la reacción secundaria es donde reacciona igualmente el tolueno con hidrógeno para formar difenilo y metano. Siguiente, por favor. Conociendo esto, tenemos el diagrama de flujo, el cual nos da una idea más gráfica sobre el proceso. Antes de hacer cualquier cosa, tenemos que marcar los subsistemas. El primer subsistema que tenemos abarca al mezclador, el segundo subsistema al reactor y el tercer subsistema al separador. En la parte de arriba se encuentran dos subsistemas que el reciclaje de gas cuenta como un punto de mezclado, ya que hay una mezcla, se podría decir, de entradas. Y en la resustitución también se encuentra un subsistema. Observando el diagrama vemos que hay una entrada de alimentación de 100% tolueno. Esta parte es la composición. Asimismo, tenemos dos entradas pertenecientes al reciclaje líquido y reciclaje de gas. Como se puede observar, en el reciclaje de gas hay una entrada de resustitución que pertenece a la composición del 100% de hidrógeno. En la salida del reactor, este forma parte de una alimentación. Para esta alimentación vamos a tomar como base 3.450 libras sobre hora. En este reactor es donde ocurre la reacción de tolueno con el hidrógeno. En este caso se forman las dos reacciones, teniendo como productos el benceno y el difenilo. Estos productos pasan hacia el separador. En el separador, como su nombre lo indica, pues se van a separar, y esto ocurre debido a que es un proceso físico, por lo que al separarlos o al presentar un cambio, no va a tener ni un valor numérico, o sea, no va a presentar ningún cambio numérico. En la salida del separador también se encuentran las corrientes de recirculación. Y por último tenemos la corriente de purga. Esta nos ayuda porque nos da la salida hacia el exterior, generando como los desechos de las reacciones o las sustancias que deseamos eliminar, que en este caso son el hidrógeno y el metano. Bueno, yo soy Fernando Camacho y les voy a explicar el análisis de grados de libertad. Bueno, en el mezclador se obtuvieron que habían tres incógnitas y una ecuación independiente y una relación, dando así que el grado de libertad fuera de 1. En el reactor habían tres incógnitas y tres ecuaciones independientes, dando un grado de libertad de 0. En el separador habían cuatro incógnitas, tres ecuaciones independientes y una relación, dando así que fuera un grado de libertad de 0. En el punto de mezclado habían dos incógnitas, una ecuación independiente y una relación, dando un número de grados de libertad de 0. Y en el conjunto global habían tres incógnitas, dos ecuaciones independientes, dando así un número de grados de libertad de 1. Bueno, ahora mi compañera Sara y yo vamos a explicar el apartado de cálculos. Primero, tenemos como base
450 libras de tolueno. Esto los debemos a pasar a libras mol. Y usando su peso molecular, tenemos un resultado de 37.44 libras mol de tolueno por hora. Iniciamos realizando un balance de materia por sistema. En este caso es tolueno, hidrógeno y metano. Sabemos que de entrada tenemos 37.44 libras mol de tolueno por hora, por lo que no genera nada debido a que es un reactivo y consume el porcentaje de conversión que aparece en la redacción del problema, donde dice que el 80% es del benceno y 8% es del difenilo, por lo que da un total de 88%, y al realizar la operación tenemos un total de 32.94 libras mol de tolueno por hora. Por lo tanto, la salida sería el porcentaje de tolueno sin reaccionar, en este caso es 12%, y nos da un total de 4.49 libras mol de tolueno por hora. Ahora, para el balance de materia del hidrógeno, decía el problema que había una relación de 4:1, por lo que habrá 4 veces la entrada de tolueno. Y al realizar las operaciones tenemos un total de 149.77 libras mol de hidrógeno por hora. Como este igual es un reactivo, no genera nada, y como consumo hará lo mismo el porcentaje de conversión del benceno y del difenilo, pero en este caso debemos hacer del uso de la relación estequiométrica de la reacción, por lo que el 8% se va a dividir entre 2, y bueno, al realizar las operaciones tenemos un resultado que para el 80% es 119.81 libras mol de hidrógeno más 5.99 libras mol de hidrógeno por hora, y al sumarlas nos da un total de 125.8 libras mol de hidrógeno por hora. En este caso, para sacar la salida, sería restar la entrada y el consumo, y nos da un total de 23.96 libras mol de hidrógeno. Y para el balance de metano, sabemos que es la misma relación que la del hidrógeno, por la que tenemos la misma entrada de 149.77 libras mol de metano por hora. En este caso, este es un producto, por lo que no consume nada y genera el porcentaje de benceno y de difenilo, que es el 88%. Al realizar las operaciones tenemos un total de 131.79 libras mol de metano por hora. Y en la salida vendría siendo la suma de la entrada y de la generación, por lo que nos da un total de 281.57 libras mol de metano por hora. A continuación yo voy a explicar las operaciones en el mezclador y la resustitución. Empezando por el balance de tolueno, sabemos que se alimenta una incógnita F. En la resustitución y en el gas recirculado no hay nada de tolueno debido a que es un líquido, y en la resustitución es únicamente hidrógeno. Y como se fue calculado anteriormente, la salida o el 12% que no reaccionó de tolueno es de 4.49. La alimentación bruta también fue calculada previamente, que nos dio 37.44, y despejando a F nos da que se alimentó en la corriente F un 32.95 libramoles de tolueno por hora. Ahora, en cuanto al balance de hidrógeno y de metano, estos van a la par. No hay nada de ninguno de los dos en la alimentación. En la resustitución es únicamente hidrógeno, por lo cual esa es una incógnita. En el gas recirculado se realiza la misma operación, donde ponemos aquí como denominador la suma de la salida de ambos moléculas, pero de denominador tenemos no la suma de estas, sino estas individualmente. 23.96 y 281.57 da 305, por si no queda en claro. Y obviamente en la recirculación líquida no hay nada de ninguno de los dos, debido a que son gases. Utilizando el balance de metano, vamos a conseguir los libramoles gas totales, debido a que aquí no hay ninguna otra incógnita más que este RG. Y esto nos resulta en 162.52 libramoles de gas por hora. Con ese valor calculamos el libramol de hidrógeno en el gas recirculado de hidrógeno, que nos da 12.75, y con eso despejamos M, lo cual nos resulta en 137.03 libramoles de hidrógeno.
En este espacio tenemos las demás especies, que es un cálculo rápido de cómo sabemos cuánto benceno, metano y diefileno hay en los productos. Lo cual quedará más claro aquí en la tabla de resultados, pero primero mi compañero Fernando va a explicar la comprobación. Bueno, en la comprobación para el balance del tolueno lo que se tuvo que hacer fue que la entrada fuera igual a la salida más el consumo, y como podemos observar ahí nos dio que eran ambas de 37.44. Ahora, para el balance del hidrógeno lo que se necesitaba hacer era que la entrada más la generación fuera igual a la salida más el consumo, en el cual podemos observar que el balance fue correcto, dándonos ambas de 149.77. Y para el balance del metano, lo que se tuvo que hacer fue que la entrada fuera igual a la salida menos la generación, dando así que el balance de ambas fue de 149.77. En la tabla de resultados tenemos en cada columna los diversos procesos de todo el sistema, y en las filas tenemos cada compuesto del proceso. Empezaré por la fracción molar. Para obtener esta, dividimos las libras mol entre todos los totales de ellas. Para el porcentaje molar tenemos la fracción por 100. Para los compuestos en libras mol, pues son los compuestos y el total de ellas, que es la suma. Para la fracción molar tenemos el total de libras entre las masas totales de libras mol. Para el porcentaje de masa es la fracción por 100 y pues la suma de ellas. Como conclusión, en este caso de estudio lo analizamos y llegamos a que el debido proceso se necesitaron las purgas. En este caso fue de ayuda porque removió la acumulación de hidrógeno y de metano, y de no ser así provocaría un incremento que no es deseado y pues tendríamos algunos inconvenientes y en los cálculos y en diversas situaciones. El proceso incluye recirculación y reciclaje de agua. De esta manera se retornan pues los compuestos y se mezclan con la alimentación para recuperar la energía, aumentamos las diversas cantidades de los productos y recuperamos los reactantes que son transformados en el proceso. Realizamos la contabilidad de todos los compuestos que entran, salen, se consumen y acumulan, y pues todos ellos, mediante diversas operaciones, se comprobaron debido a su balance de la siguiente manera: pues entrada, salida más generación, o entrada más consumo es igual a salida menos generación, y diversas formas, que de esta manera dieron los mismos resultados. Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias.